Unido de Venezuela en el estado Miranda. Gracias, Carlos. Ha sido también Gracias por la diputado del Consejo invitación. Legislativo. Bueno, varios temas que estamos pasando en paralelo. Estábamos hablando del tema del diálogo con nuestro invitado anterior, de lo que se está desarrollando hoy en la Asamblea y de esa perspectiva para 2025, que vienen unas elecciones importantes, elecciones regionales, elecciones de renovación del Poder Legislativo, y está esa discusión en paralelo a una incertidumbre que un sector político que participó también en esa elección dice, bueno, es que ese no es el resultado y así no se puede votar. Claro, mira, fíjate, cuando tú me hablas de ese, del tema del resultado, yo recuerdo aquel partido de fútbol de la Vinotinto, que fue allá en los Estados Unidos, ¿te acuerdas? El estadio full, más del 90% lleno de venezolanos, pero lamentablemente nosotros perdimos, pues ganó quien metió en ese momento más gol en los penaltis. Yo creo que fue lo que pasó en este caso el 28 de julio. Primero, una oposición que una gran parte de la oposición que no, desde un principio no reconocía al árbitro electoral. Tú vas a un partido de fútbol, tú tienes que reconocer al árbitro del partido, porque entonces ¿para qué vas a participar? ¿Para qué vas a jugar si no reconoces a la institución? En este caso que es el árbitro, en el caso venezolano es el Consejo Nacional Electoral. Entonces tú debes reconocer el árbitro, tú tienes que reconocer también que el Consejo Nacional Electoral, de forma histórica, la gente que ha trabajado en las mesas electorales, la gente que ha trabajado en los distintos centros, sabe muy bien cómo funciona todo el tema de la auditoría, todo el tema de la herradura, cómo se revisa lo que llaman las actas, que en la jerga coloquial venezolana le decimos chorizo, El chorizo, ¿no? El famoso chorizo, cómo se puede visualizar esto. Entonces luego unas personas que primero no reconocieron, en este caso, o no firmaron el acuerdo de reconocimiento de los resultados, ya venían preparando lo que era cantar el fraude anticipado, ya habían comprado un dominio en una página donde habían subido unas actas que incluso, Carlos, debo decirlo, en el municipio de Chacao, nosotros hemos detectado algunas actas que han subido estas personas en esa página, ¿no?, que difundieron, de donde firman presidentes de mesa que ya, o sea, reconocidos del municipio que ya están muertos, ¿ok? Personas Es decir, que ya que han fallecido. no eran los presidentes de mesa que le Claro, correspondían o esa... sea, el fraude ellos están tratando, es de ellos de montar un fraude que no sucedió. Y entonces cuando ellos dicen a nivel mundial, no, que el Consejo Nacional Electoral publique las actas, todos los venezolanos sabemos que el Consejo Nacional Electoral jamás ha publicado las actas. Claro. Las actas son físicas, Pero ha todos los publicado los venezolanos, resultados electorales. exactamente, Pero desglosados mesa por mesa, sí, eso lo saben todos pero los venezolanos. fue notablemente hackeado la página del Consejo Nacional Electoral, y no nada más la página del Consejo Nacional Electoral, páginas de instituciones públicas, incluso de personas privadas, incluso redes sociales de personalidades, también la VEN APP. De esto no se habla. La VEN APP, que vino a dar respuesta a los venezolanos a través del 1x10 del buen gobierno, fue también hackeada. De hecho, actualmente no está funcionando. O sea, fue un ataque sistemático contra la institucionalidad. Entonces, bueno, cuando el presidente decide, pues, introducir ese recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, ante la Sala Constitucional, bueno, se esperaba que el señor Edmundo González Urrutia, como candidato, fuera y presentara sus actas. Así como él tiene sus actas, nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos nuestras actas. Inmediatamente, cuando el presidente Nicolás Maduro llama o dice, bueno, vamos a hacer el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia, el partido entrega las actas, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En el caso de nuestro municipio, se entregaron las actas también al Buró Político del Estado Miranda, porque es que cada candidato, cada partido tiene sus propias actas. Allí dice la oposición que, bueno, que las actas ellos las mostraron, que están en la página web, que nadie más ha mostrado actas. Pasando por encima. Y algunos han dicho acá, bueno, el que canta bingo enseña el cartón, entonces el PSUV no tiene que mostrar actas Bueno, también, pero es que, Carlos, el cartón está en el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, nosotros tenemos que respetar el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, que viene encabezado, por supuesto, por la Constitución del año 1999. Entonces la pregunta es, ¿por qué el señor Edmundo no llevó sus actas y no fue hacia allá? No sustentó esa victoria. Sustentó las supuestas pruebas del fraude, porque no lo hay, porque no lo existe. Luego, fíjate que incluso en los comunicados que él sacaba ya no decía que era presidente electo. Incluso se fue del país, donde tuvo una reunión, donde estuvo primero en la Embajada de Países Bajos, luego en la Embajada de España, luego se fue vía aérea del país cuando la oposición venezolana estaba diciendo otra cosa. Se fue con su mejor sombrero, subió sus escaleras del avión, firmó su acuerdo diciendo, bueno, mira, yo no participé en esta locura de la página
de la supuesta página donde se publicaron las actas. Es decir, Página de la oposición, Macedonia del Norte. sí, la oposición venezolana está entrapada en su propio discurso fraudulento, tratando de desconocer la institución. Entonces, cuando ellos ganan alcaldías, ganan gobernaciones, incluso ganan curules de la Asamblea Nacional, nosotros del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la Revolución Bolivariana, hemos reconocido los resultados. Yo incluso, Peñalosa, te recuerda que yo fui candidato a alcalde. Bueno, hay gente que dice que no los han reconocido porque nombran un protector. Por ejemplo, el caso del Estado Miranda pasado. Gana la oposición y enseguida nombran un protector. Pero es que no es el tema del nombramiento de un protector. Nosotros simplemente teníamos en el momento una figura, bueno, que hacía llegar las políticas de gobierno, porque yo te recuerdo, cuando Capriles ganó la gobernación de Miranda, lo primero que hizo fue eliminar las becas para los niños, incluso con algún tipo de discapacidad. Sacar a los médicos que prestaban servicio, médicos cubanos que prestaban servicio en nuestro estado. Cuando Héctor Rodríguez llega a la gobernación, encuentra una gobernación totalmente desmantelada, con 70 homicidios semanales, 30 secuestros semanales, el estado con los mayores índices de violencia, no solo del país, sino de América Latina, cosa que ha cambiado drásticamente en la gestión de Héctor y ahora en la gestión del gobernador encargado Elio Serrano. Es decir, una oposición que no reconoce los resultados, una oposición que no trabaja notablemente por los vecinos y vecinas y que ahora pretende desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero ahora nosotros, bueno, ayer vimos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya le hizo la invitación al presidente Nicolás Maduro para tomar posesión el próximo 10 de enero. Bueno, y te puedo decir, te paso un dato que nadie lo va sepa. a volver el 10 de enero y se va a juramentar él. Porque, ¿se va a juramentar en dónde? No sé, porque eso lo dice Edmundo González. Que sería entonces la locura de un Juan Guaidó 2.0, que defraudó a sus seguidores de la oposición venezolana. O sea, yo creo que nosotros tenemos que avanzar, tal cual como lo hablabas en el segmento anterior, en un diálogo sincero, un diálogo de la construcción de la paz, de la seguridad, de la economía, un diálogo que avance para vencer definitivamente el bloqueo, las sanciones, que son las medidas coercitivas unilaterales que tanto daño le han hecho a la economía venezolana y a la economía familiar, a la economía tuya, a la economía mía, a la economía de los que nos están viendo. Pero un diálogo sin esa oposición, porque ellos no están en esa mesa. Lo hablamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Freddy Gutiérrez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda. 7:33 minutos, seguimos con más a la vuelta. Unido de Venezuela en el estado Miranda, que nos habla, bueno, del reconocimiento de los resultados y de un diálogo necesario, de que todos los sectores tomen un diálogo y se retome la ruta electoral y el reconocimiento de todos los actores políticos. Pero hoy hay un diálogo y en ese diálogo no están los que dando por hecho los resultados del Consejo Nacional Electoral, avalados por el TCJ, representan el 30% de los votos. Es decir, el gobierno hoy está dialogando con la minoría, no con la mayoría de la oposición. Claro, pero eso no depende de nosotros, Carlos. Pues si es por nosotros, por la revolución, bueno, todos los sectores deberían estar dialogando. Pero, ¿qué pasó el 28? ¿Qué pasó el 29, el 30? ¿Cuántos mensajes de odio promovió esta señora, que no era ni siquiera la candidata, pero ya sabemos que era la que estaba por encima del señor Edmundo, tal cual como un títere? Me imagino ahorita la imagen, ella que haciéndole así, ¿no? Tal cual títere al señor Edmundo. Lamentablemente, un señor tan inteligente, bueno, se dejó dominar, y eso se veía incluso hasta públicamente. Pero nosotros no tenemos la culpa de que ellos no participen por la vía democrática y por la paz. No tenemos la culpa de que la señora haya conformado unos comanditos, tal cual Mussolini, tal cual Adolf Hitler, ¿verdad?, para promover el fascismo, los actos de odio, para llegar al poder a través del terror, a través del odio. Porque, fíjate, yo que tengo una hija, Carlos, 10 meses, a mí me llegaron mensajes de odio contra mi hija, incluso, y no nada más a mi persona, sino a miles y millones de chavistas, líderes de calle, líderes de comunidad, jefes de VC, líderes de la revolución, donde se hizo una promoción sistemática del odio dirigido a un sector que por mayoría ganó pues las elecciones presidenciales y que estamos seguros que por mayoría vamos a ganar las regionales, alcaldías, gobernación. Entonces creo que eso no está bien. Esto es un país de amor, esto es un país de paz, un país donde, bueno, el que tenga la mayor cantidad de votos gane. Ellos no pueden pretender que porque manejan una gran parte, sí, un gran número de medios de comunicación, porque tienen bots, porque tienen granjas activas con celulares, con PC, con esos llamados bots, pues, esos robots que están por redes sociales, incluso haciendo comentarios
positivos o negativos a través de la inteligencia artificial, cosa que, bueno, que ya hemos visto que existe, que es real y que están trabajando con eso y que es muy costoso y que ellos lo pagan. Bueno, ellos no pretenden que eso gane las elecciones. Las redes sociales no ganan las elecciones. Ellos pensaban aplicar aquí algo parecido a Cambridge Analytica allá en los Estados Unidos, lo que hizo Donald Trump, pero esto es un pueblo totalmente distinto. Aquí el que gana es el que está en la calle, el que trabaja con el poder popular, el que no le ha dado la espalda al pueblo en COVID, en pandemia, en sanciones, en bloqueo, en los momentos más difíciles de la sociedad venezolana, ha sido el chavismo, ha sido nuestro jefe de comunidad, nuestro jefe de calle, nuestro jefe de UH, que han estado desplegados todos los días, con el gas, con el CLA, atendiendo las situaciones de los servicios públicos, atendiendo incluso aquel momento cuando la misma oposición promovió las medidas coercitivas unilaterales, cuando se decretó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria en el 2015 por parte del gobierno de los Estados Unidos, y donde la misma oposición que hoy pretende llegar al poder fue la que promovió estas sanciones que le hizo tanto daño a la economía familiar, donde se hicieron grandes colas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Donde faltaban todos los productos, gracias a esa oposición que hoy es la misma oposición que no está participando, que no quiere participar en el diálogo y que pretende llegar al poder por la vía, bueno, de la violencia, por la vía del terror, por la vía del desconocimiento de las instituciones, pues nosotros hemos estado con nuestro pueblo y por eso el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, porque es que el pueblo reconoce a quienes ha trabajado con toda esta gente, con campaña electoral y sin campaña electoral, porque hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro y todos los que hacemos parte del Partido Socialista Unido de Venezuela hemos trabajado con el poder popular sin elecciones y con elecciones. Es decir, nosotros no somos un partido electorero que nada más se despierta, que nada más se mueve para ir a buscar el voto. No, nosotros siempre hemos estado en la calle. Claro, yo te decía hace rato, yo perdí la alcaldía de Chacao y ganó el alcalde que yo lo reconozco, el alcalde Gustavo Duque. ¿Verdad? Nosotros reconocimos la victoria de ese señor en el municipio de Chacao, pero con todo y eso, nuestro partido ha continuado trabajando. Tú hablabas de un protectorado, eso se eliminó, sí, eso claro, no existe. Pero en algún momento pasó. Sí, pero nosotros no somos... En 2015 también con la asamblea cayó un llamado los dirigentes políticos de izquierda, de la revolución, en este caso del partido, de mi partido, del PSUV, no somos de los que vamos a buscar los votos y si ganamos nos metemos en una oficina y nos olvidamos de todo, nos olvidamos de quien votó por nosotros, no somos así, pero tampoco somos de los que sí perdemos, entonces bueno, como yo fui candidato y perdí, entonces me olvido de todo, yo también fui legislador, legislador por el Estado Miranda, estuve en el Consejo Legislativo por Baruta, Tillo, Chacao y Sucre, y al salir de ahí no significa que bueno, Freddy Gutiérrez se perdió del mapa, no, más bien trabajamos con más fuerza, porque nosotros no trabajamos por un cargo. Nosotros no hacemos política para llegar a un cargo. Y eso nos lo enseñó el comandante Chávez, el compañero Robert Serra. Nosotros hacemos política por la revolución, porque queremos un cambio del sistema, porque queremos realmente un cambio del país y porque queremos, bueno, lo que nosotros creemos, que es el socialismo del siglo XXI, que es el plan de la patria, el plan nacional de la patria, bueno, se implemente de forma real. Pero no se puede, por más que se insista en el discurso de que, bueno, es que ellos se están autoexcluyendo, no se puede obviar a quienes se oponen al plan de la patria. Es decir, el 30% del país, según el CNE, no quiere el plan de la patria, no quiere Maduro. Pero si no participan, claro, pero son Carlos, los dirigentes, no la gente. Si hay un juego de la Vinotinto, que ayer jugó, si hay un juego de la Vinotinto, y la Vinotinto no participa en el juego, ¿qué pasa, Carlos? Bueno, pero una cosa son los jugadores y no otra cosa cosa es el público. Por forfa, nada. Claro, pero una cosa son los representantes políticos y otra cosa es la gente. Bueno, pero el mensaje al final es que hay un sector del país que no quiere, que no se siente identificado con esta propuesta. Pero ¿quién dice eso, Carlos? Bueno, lo dice el resultado electoral. El resultado electoral que en participación política, en las protestas, en todas las celebraciones de salida, de todas esas cosas que ha llamado la señora, vemos que se han disminuido. ¿Qué pasó con Guaidó? Cuando tuvo el apoyo de 50 y algo países, 55, 56 países, que se autoproclamó violando la Constitución de la República. Hoy anda millonario en los Estados Unidos, dueño de cualquier cantidad de establecimientos comerciales, incluido un gimnasio, de pádel y todo esto. ¿Y qué pasó con ese señor? Quedó polvo cósmico para la historia. ¿Qué pasó con González Urrutia? Decía que lo estaban buscando, que lo iban a meter preso, que no sé qué, que el régimen, y que se fue por sus propios medios para el Reino de España, en un avión que incluso le mandó el Reino de España para la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, le dio la espalda a sus seguidores. ¿Y qué pasó?
Nosotros no tenemos la culpa que la misma oposición se decepcione y que pierda la credibilidad en sus líderes como tal. Y yo creo que el mundo de la oposición no gira nada más en la señora y en el señor González Urrutia. Habían otros candidatos. Estaba este candidato, el del lápiz, Antonio Ecarri. Habían varios candidatos que hicieron tremendas campañas. Pero que lamentablemente, bueno, quien aglutinó la mayor cantidad de votos fue el señor González Urrutia. Con esa sombra que era la señora María Corina, que desconoce las instituciones venezolanas. Entonces, si esta gente, si este sector de la oposición desconoce nuestras instituciones, como el Consejo Nacional Electoral, desconoce el Tribunal Supremo de Justicia, desconoce la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos sus componentes, desconoce a nuestra policía, desconoce también un sector como es el chavismo, ¿cómo ellos pretenden llegar a gobernar el país? Ellos creen que llegan a gobernar el país y que el chavismo se acaba ese día, pero y se acaba la Fuerza Armada, no es y se acaba todo. exactamente lo mismo no incluir a esos sectores en el diálogo, porque es desconocer que esa realidad existe, es desconocer que esa gente representa el 30% de los votos. Pero es que el presidente ha hecho un llamado abierto al diálogo. Son ellos los que no han participado en el diálogo. Son ellos, bueno, Carlos Peñalosa. Ellos dicen que ese diálogo es una propaganda, dice la... Pero es que son ellos los que desconocen. Incluso, Carlos, yo veía ahorita aquí, tras cámara, la entrevista que le hacías al diputado de la Asamblea Nacional anterior, que es de derecha, que es bastante opositor, ¿cierto? Y yo veía los comentarios que hacía la gente por las redes sociales a este joven, y entonces ellos desconocen a quien se sienta a dialogar para construir un mejor país. O sea, Carlos, es decir, cuando las personas que nos están viendo en este momento a través de las cámaras de Globovisión, cuando usted tiene un problema en casa, cuando usted tiene un problema en su trabajo, cuando usted tiene un problema con su familia, usted no se sienta a dialogar. ¿Cómo resolvemos nosotros los venezolanos nuestros problemas internos en casa, en nuestra familia? Nos sentamos, ¿cierto, Carlos? Tú tienes familia, ¿verdad? Cuando tienes un problema en casa, tú te sientas y dialogas con tus hijos. Mira, no lo hiciste bien, esto se hace de esta forma, o en tu trabajo llegaste tarde y te hacen un llamado a atención y tú te sientas a dialogar. Mire, disculpe, jefe, lo que pasa es que, bueno, llegué tarde por el metro, porque había mucho tráfico. Tú te sientas, tú resuelves tus problemas hablando, dialogando. Tú no te puedes sentar con un adversario político que también es venezolano, con unos guantes en la mano, pero dentro de ese guante, bueno, con unas manoplas y por detrás con una pistola. Eso no existe, Carlos. El diálogo es lo que nos va a llevar a nosotros a la construcción del país que todos los venezolanos y venezolanas queremos, un país seguro, un país próspero en la economía, un país donde el sueldo y los salarios nos alcanzan, donde no hayan bloqueos y sanciones. Eso es de lado y lado, porque ese sector dice no dialogar, pero desde el gobierno se dice, bueno, con fascistas no se negocia y todo el que no reconozca el resultado es fascista. Bueno, pero es que así se percibe. Pero es que debe de ser así, porque es que yo no, como vuelvo y te repito, yo no me puedo sentar a dialogar con una persona que tiene una manopla en la mano y que tiene un plan, una agenda oculta por detrás. Si tú quieres sentarte en una mesa, tú tienes que ser educado. Para tú hablar, ¿cuáles son las condiciones? Las normas del buen oyente y buen hablante, primero, ¿no? Segundo, el respeto hacia la otra persona. Tercero, el reconocimiento. Tú tienes que reconocerme a mí, yo te tengo que reconocer a ti para poder sentarnos a hablar. Yo tengo que reconocer a mis padres, a mi madre, a mis hijos, y ellos me tienen que reconocer a mí también como padre en caso de mi hija. Entonces, tú tienes que reconocer las instituciones, ellos tienen que reconocer al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Vamos a suponer el caso, suponiendo, Carlos, de que el chavismo, de que el presidente hubiera perdido las elecciones. Igualito sigue siendo presidente. Claro, hasta enero. Hasta enero, ¿cierto? Entonces tú tienes que reconocer a la institución, tienes que reconocer a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero en este caso el presidente Nicolás Maduro ganó. Con más razón tienes que reconocerlo. Pero una señora que se para en los medios de comunicación desconoce a la Fuerza Armada Nacional, desconoce la Constitución de la República. Ella estuvo incluso en el golpe de Estado del 11 de abril que lideró el comandante Chávez. ¿Tú te acuerdas de ese golpe? Cuando ellos derogaron la Constitución, cuando derogaron el nombre de la República, cuando quitaron a los diputados de la Asamblea Nacional, cuando eliminaron el TCJ. Eso es lo que ellos quisieran hacer en este momento. Son los mismos. Nosotros le hacemos un llamado a ese sector político de la oposición, bueno, con respeto y con ganas de construir un mejor país, que se sienten a dialogar. Pero no nos vamos a sentar a dialogar con personas que hacen llamado a la violencia, contienen agendas ocultas. Incluso ahí vimos la relación que tiene María Corina con el señor Eric Prince, el dueño de la empresa de mercenarios más grande de todo el mundo. Abiertamente son pocos los políticos que se han sumado a esto. Sí, pero están haciendo una vaca.
Y lo digo así, Claro, pero- y lo digo así porque están haciendo una vaca para pagarle al señor a que venga con su bota militar a poner esa bota aquí en Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees, Carlos, que lo que está pasando en Palestina, cuando Israel le lanza esa bomba, la bomba sabe a quién va a matar? Para nada. ¿Cuántos muertos no hay hoy en Palestina? ¿Ves? Eso es lo que quiere esa señora que haga el señor Eric Prince en este país. Bueno, Se desmarcan públicamente, pero ya se conoció incluso que a través de familiares Claro, tienen claro. una relación sumamente estrecha. Gracias, Freddy Gutiérrez, por acompañarnos esta Diálogo. mañana. 7 de la mañana con 49, la pausa y seguimos con más de Primera Página.